Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos sean una vez más aquí a su programa Economía de Opción. Estamos transmitiendo desde Ciudad Universitaria en la ciudad de Santiago, Querétaro. Y estamos saliendo en estos momentos a través del canal 24.1 de televisión abierta en TV WAC. De la misma forma queremos invitarlos a que nos acompañen y agradecer a las personas que nos están siguiendo en los diferentes medios de cable, en donde estamos saliendo también en esta misma señal. Estamos en el canal 24 de Total Play, en el 24 de Axtel, el 124 de Megacable y el 14 de Easy. De la misma forma en las redes sociales de TV WAC y en el Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública, Fiscal y Finanzas, y obviamente en nuestra señal de Economía de Opción. Es un gusto dar la más cordial bienvenida a este episodio o a esta nueva emisión de programa, y quiero para ello dar la bienvenida a nuestra amiga, la maestra Isaura. Estimada maestra, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Hola Mauricio, muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes, y pues muy contenta de estar nuevamente aquí con ustedes en otro programa más, y la verdad es que hoy tenemos una invitada que me va a permitir presentar en un momentito, pero ella la verdad es que se ha dedicado muchísimo tiempo a este tema de las finanzas y de administrar y de todo esto. Entonces la verdad es que ahorita dijimos, bueno, creo que es el momento para invitarla, es el momento de que nos acompañe, y bueno, está con nosotros lo que es la maestra Concepción Sorcia, y bueno, queremos que nos platique el tema que vamos a tratar hoy. La verdad es que está bien interesante porque son estrategias para administrar tus finanzas, ¿sale? Nosotros muchas veces decimos, bueno, voy a administrar, voy a ahorrar, voy a invertir, pero realmente hay veces que no sabemos o los instrumentos para hacerlo o cómo las mejores estrategias, ¿no? Entonces la verdad es que hoy dijimos, bueno, vamos a invitar a una persona que nos pueda ir ayudando, que nos pueda ir orientando en este tema, ¿sale? Entonces, bueno, pues maestra, gracias por acompañarnos, qué bueno que está aquí con nosotros. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que les agradezco mucho el espacio, sobre todo para tratar este tema que es muy importante, la verdad, la parte de las finanzas personales. Creo que pocas veces cuidamos nuestra parte financiera hasta que caemos en un declive, cuando tenemos deudas, cuando nos sale algún imprevisto y decimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué esto? Entonces, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. No, bienvenida sea, maestra. Muchísimas gracias. Y de verdad para nuestro auditorio se ha convertido en una necesidad y un interés muy amplio en el tema de poder conocer o poder entender algunas prácticas, algunos tips, algunas recomendaciones en el manejo de las finanzas. Evidentemente, todos escuchamos y hemos visto a través de la academia, ¿no? El tema de lo que generes, hay que hacer una parte de ahorro, hay que visualizar hacia futuro, hay que, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, somos muy necios. Así es. Pero creo que caemos en un pequeño bache en el sentido de que vemos las cuestiones negativas del por qué ahorrar o por qué no lo encontramos tan interesante y no conceptualizamos ese beneficio que en muchas ocasiones nos dicen es de largo plazo, pero vemos el día de que ya ni siquiera es de largo plazo, estamos hablando de medio plazo. Entonces realmente es interesante que venga a participar con nosotros de este tema, y bienvenida una vez más a esta su casa y siéntase como en ella para que pueda participar. Y pues bueno, para iniciar precisamente con este tema el día de hoy, ¿cuáles son las estrategias bases o la primera línea de acción en la cual usted nos puede recomendar a nuestro auditorio que pudiera hacerlo realmente recomendable para poder llevar adelante tanto las finanzas en persona como también en grupos? Evidentemente hablando de que el primer gran grupo social en el cual participamos pues es nuestra familia, ¿no? Es correcto. Y es el que dejamos en muchas de las ocasiones como que ahí lo dejamos al día de mañana. ¿Por qué? Porque sabemos que siempre va a estar, o creemos que siempre va a estar, pero desafortunadamente son a los que les tendríamos que dar prioridad, pero los dejamos como que lo que me quede lo vamos a invertir, ¿no? Entonces ese es un esquema lamentable. Y ojalá fuera lo que me quede lo vamos a invertir, pero el detalle es que lo que me quede lo vamos a gastar. O sea, la verdad es que tenemos una cultura no adecuada para el manejo de nuestras finanzas personales, empezando porque ni siquiera hacemos algo realmente por ahorrar. Claro. Yo les preguntaría a ustedes, y se los dije antes de que iniciáramos el programa, ¿cuántos años laboralmente llevan ustedes dos?
Muchos. Ya bastante. Ya bastantes. Yo ya llevo más de 20 años trabajando. Ok, fíjense, 20 años y... Como 15 años. Como 15 años, perfecto. Si una de las reglas que nos dicen algunos gurús de la parte financiera es que nosotros tenemos que ahorrar el 10% de lo que ganamos. Así es. Si yo les dijera a ustedes que en este momento tuviéramos que hacer un ejercicio de cuánto han ganado a lo largo de esos 20, 15 años, y de ahí ustedes sacaran el 10%, la pregunta es, ¿tienen esa cantidad ahorrada? No. ¿No? Y ahorita es el momento clave, ¿no? Es el momento oportuno. ¿Por qué nos damos cuenta en este momento de cuánto fue lo que generamos? Pues porque estamos en las declaraciones anuales, ¿no? Es correcto, así es, porque estamos juntamente en las declaraciones anuales. Para las personas físicas, aquí en México, recordemos que es tiempo de declarar anualmente lo que hemos ganado y, por ende, lo que hemos generado de ingresos justamente de nuestras actividades, ¿no? Las cuales pueden ser por sueldos y salarios, por honorarios, digo, de acuerdo al tipo de régimen fiscal en el que estemos, ¿no? Entonces, la verdad es que tenemos una muy poca cultura del ahorro, tenemos incluso una nula educación financiera, partiendo de que si nosotros tuviéramos una educación financiera en donde nosotros empecemos a conocer los conceptos claves que son el ingreso, el gasto, y dentro del gasto, cuáles gastos son los necesarios, cuáles son los indispensables, cuáles gastos son los deseos. Yo siempre les digo, tenemos que empezar a identificar cuándo son necesidades y cuándo son deseos, porque justamente cuando hacemos un presupuesto, los deseos son los que salen volando y son los que nos van a ayudar a nosotros a generar ahorros, a pagar deudas, ¿sí? Muchas veces llega gente conmigo y me dice, ¿sabes qué? Es que estoy muy endeudada. Ok, vamos a empezar a revisar algunas situaciones. ¿Sabes en qué estás gastando tu dinero? Bueno, más o menos, tengo una idea. Ok, pero de esa idea, ¿cuánto es que estás gastando en vivienda? ¿Cuánto estás gastando en comida? ¿Cuánto estás gastando en autobús o en transporte? ¿Cuánto estás gastando en colegio? ¿Cuánto estás gastando en educación? No, pues no. ¿Cuánto estás gastando en luz? Lo básico. Claro. ¿Sí? Entonces, muchas veces medio tenemos una idea de lo que manejamos de nuestro dinero, pero no sabemos exactamente hacia dónde se va. No le damos un rumbo a ese dinero que estamos ganando. No decimos, ok, llega mi dinero y lo voy a destinar para mis gastos necesarios, para mis gastos indispensables, para mis deseos, porque al final de cuentas también es válido tener esos deseos, pero bien encausados y bien encaminados. Entonces, les decía yo, si nosotros tuviéramos realmente la cultura del ahorro, y ahorita vamos a hablar un poquito más, o sea, tampoco se pongan ustedes así como que, ¡ay, qué triste! La Es posible, así es posible que yo 20 años de mi vida y no tengo ahorros. nada. No. ¿Por qué? Porque esos se ven traducidos en otra parte. El asunto es que cómo los traducimos. Recordemos que dentro de la parte contable, sí, aquí como contadores y la carrera que existe de contadores, tenemos activos y pasivos, sí. Entonces, hay parte de ese dinero, les puedo apostar que está en ciertos activos. ¿Cómo qué? Como quizás una casa, a lo mejor aunque le estemos pagando, ¿no? Un automóvil, los celulares, una televisión en casa, el refrigerador, cosas básicas. Al final de cuentas, esos también son activos. Pero el asunto es que tenemos que hacer un balance entre los pasivos, entre los activos y los pasivos. El detalle es que cuando volteamos a ver cuánto debemos, ahí es donde no está el balance, ¿sí? Porque incluso muchos de esos activos los debemos. Claro. Sí. Muchos de esos activos los hemos comprado a 12 meses sin intereses, ¿o no? Sí. Y entonces al final los debes. Sí, pero por otro lado también tienes otro tipo de gastos que no están contemplados y que no son necesarios dentro de tus gastos y dentro de tu vida en general. Y decías una parte muy importante, el núcleo familiar. ¿Cuántas veces nos sentamos nosotros con la familia a platicar de la parte financiera? Claro. ¿Cuántas veces la esposa sabe cuánto gana el esposo? ¿Por qué? Porque además hay una cuestión cultural de lo que nos han enseñado a nosotros de niños. Es más, por ahí los papás decían, en la mesa no se habla de dinero, ¿o no? Sí. Porque también venimos cargando ciertos paradigmas en cuanto a la cuestión del dinero. Nos dicen de niños, lávate esas manos porque agarraste dinero. Y de alguna u otra manera, inconscientemente, estamos creyendo que el dinero es malo. Es sucio porque nos tenemos que ir a lavar las manos después de haber agarrado un billete. Entonces, es una mezcla muy interesante de aquello que pensamos, actuamos
y hacemos en cuanto al dinero. Porque les repito, justamente tenemos esta parte familiar en donde les repito, el papá no sabe o no le ha dicho a la esposa cuánto gana. Y entonces si hay una situación de emergencia familiar, de situaciones de los niños, normalmente el papá le dice, sí, tú no te preocupes, yo lo arreglo. Pero ese yo lo arreglo no es sentarse a platicar y ver, ¿sabes qué? ¿Cómo solucionar? Es correcto. ¿Cómo lo voy a solucionar? No nos podemos endrogar en este momento. Claro. No podemos quizás salir de vacaciones en este momento porque los niños están requiriendo esto. Las colegiaturas nos están implicando esto. Estamos gastando de más en esto, pero justamente como no hay esa situación familiar en la cual nosotros nos acercamos, porque no nos las enseñaron. Claro. O sea, y tampoco estoy diciendo que nuestros papás hayan hecho algo malo. Es una cuestión generacional, ¿sí? Nadie nos ha enseñado esto. Es más, en la escuela solamente nos dan clase de matemáticas, pero para otros asuntos. Sí. O sea, no nos dicen, sí, que de lo que estamos ganando tenemos que separar un 10% o un 5% para la cuestión del ahorro. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí es un tema bastante complejo. La parte financiera, la parte del dinero. Recientemente, ahorita me acordé de una anécdota, estaba yo en una reunión de mujeres y justamente me decían, bueno, ¿y a qué te dedicas? No, pues me dedico a la parte de las finanzas personales. ¡Ay, qué bien, qué interesante! Dice, la verdad es que nunca he tenido como tema en ese asunto. Le dije, ¿por qué no? En este momento traes dinero en tu cartera. ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Sí. ¿Cómo lo vas a administrar? ¿Te lo vas a gastar saliendo de aquí de manera rápida? ¿Cómo le vas a hacer? Me dice, ay, no lo había pensado. Le dije, es que todos los días, por supuesto que tenemos acceso al dinero. Convivimos con el dinero. Claro. ¿Sí? Tenemos una comunicación con el dinero. Hoy en día, incluso con las aplicaciones de celular, pues nosotros podemos inmediatamente hacer una transferencia vía SPAY, puedo mandarle dinero a mi familia, puedo recibir dinero, puedo pagar un servicio. ¿Sí? O sea, sí tenemos ese manejo financiero. El asunto es que no sabemos cómo administrarlo. ¿Sí? Justamente no sabemos cómo hacerle. Yo les haría una pregunta. ¿Cuántas aplicaciones de streaming tienen? Varias, como 2 o 3, yo creo que de menos, sí. Por lo menos. Ok, la pregunta es, ¿las ven todas? No. ¿Las disfrutan todas? No. ¿Y entonces para qué tienen ese gasto? Sí. Pues por si se necesita. Ahí el detalle, empezamos. Ay, voy a comprar esto por si lo necesito. Sí. El detalle es, ¿realmente lo necesitas? ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio en razón de las aplicaciones de streaming, que es como lo más común ahorita y que incluso yo creo que los jóvenes, si nos están viendo aquí en la TWWAT, se podrían identificar con esta parte, ¿sí? Por allá veo que alguien le está dando risa. Por allá veo que alguien le está dando risa. Es correcto, ¿sí? Ok, ¿cuánto se paga? La menos que se paga, es como 99, 100 pesos. La menos que se paga. ¿Cuánto es al año? Sí, 1,200 pesos. 1,200 pesos. Sí. ¿Qué pasa si esos 1,200 los empiezo yo a ahorrar? ¿Sí? Porque finalmente ahí sí voy a obtener un beneficio. No estoy diciendo que de la plataforma de streaming no voy a obtener un beneficio, voy a obtener un desestrés en algún momento dado, me voy a relajar y demás, pero el día a día, las ocupaciones que tenemos en el día a día, la verdad es que no nos permiten como que estar sentados nada más viendo series de televisión. Más sin en cambio estamos haciendo un gasto que es innecesario. De ahí la importancia de separar nuestros gastos, ¿sí? Así como en la parte contable decimos que existen los gastos fijos, los gastos variables, los gastos de administración, los gastos de venta. Aquí no vamos a entrar a ese tipo de desarrollo, pero sí vamos a decir, tengo mis gastos fijos y tengo mis gastos variables. Mis gastos fijos, ¿cuáles son? Como su nombre dice, son esos gastos fijos que sí o sí los tengo que hacer porque no los puedo dejar. No puedo dejar de comer, no puedo dejar de bañarme. Ni pagar el agua, ni la luz. ¿No? Es correcto, ¿sí? Entonces, de este lado voy a tener mis gastos fijos, voy a hacer mi relación, ¿sí? De todos esos gastos que yo necesito. ¿Para qué? Para justamente saber administrar esos ingresos que yo estoy teniendo. ¿Cuántas veces llega el dinero y así como llega, se va? Porque dice la gente, es que estoy pagando deudas. ¿Y dónde está el ahorro? Si nos vamos a una fórmula, es ingreso menos ahorro menos gastos, menos el pago de deudas.
La gente es ingresos menos gastos menos las deudas y si bien me va, el ahorro. Sí. Porque no me Sí me queda sobra. nada. Es correcto, sí me sobra. Pero no debería de ser el sí me sobra. Debería yo de empezar a hacer hábitos. Entonces, y de este lado debo de tener mis gastos variables. ¿Cuáles son los variables? Las salidas al cine, ¿sí? Ir al cafecito con los amigos, comprarme, no sé, algún par de zapatos. Porque tampoco es que cada quincena, cada semana Sí. o cada mes me tenga yo que comprar zapatos. No es un artículo de primera necesidad. Claro. Algunos dirían sí. necesito Sí, verme bien. necesito. Pero no es cierto. No pasa absolutamente nada si no tienes un par de zapatos negros que muy seguramente tienes como 20 ya. Miré, sí, Sí. le sé. ¿Sí? Y no pasa absolutamente nada. Pero sí pasa algo si no atiendo una situación médica. Claro. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos de aquí sabemos que tenemos que generar un fondo de seguridad? Yo le digo fondo de seguridad, algunos autores le dicen fondo de emergencia, que no me gusta manejar la palabra emergencia porque, bueno, eso tiene que ver con otra connotación cognitiva y demás, entonces yo prefiero manejarlo fondo de seguridad para que justamente mi cerebro registre que tengo algo seguro ahí, Claro. que es mi fondo. Y me voy a regresar un poquito a hace 3 años, ¿sí? Con un famoso evento que vivimos, que fue la pandemia. Sí. ¿Cuántas personas subsistieron que se quedaron sin trabajo? ¿Cuántas? Porque no tenían fondos de seguridad, porque no tenían ese famoso colchoncito que me permite a mí solventar una eventualidad en caso de que algo me suceda. Y ya nos dimos cuenta que la pandemia no fue un año. No. ¿Sí? Fue 1 año y medio, 2 años. Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo que tener mínimo 1 año de un fondo de seguridad por si algo sucede. Y eso para más o menos tener el estilo de vida que tengo actualmente. Igual puedo reducirlo, por supuesto. ¿Por qué? Porque la pandemia nos hizo no salir al cine, nos hizo no salir al café, nos hizo... Entonces, por supuesto que eso puede quedar ahí, pero sí nos hizo comer. Sí. La pandemia sí nos hizo ir al médico, incluso, ¿sí? ¿Cuántos casos no vimos? Entonces es importante esa parte de tener esa situación del ahorro. Ahora, si ustedes me dicen, ¿qué es lo mejor que tenemos que hacer en la parte financiera? Tenemos que partir de un presupuesto. Si yo no le voy a decir a mi dinero hacia dónde tiene que irse, por supuesto que mi dinero se va a ir a donde él quiera, Claro. o a donde yo quiera, por supuesto, ¿sí? Nosotros aquí dentro de la parte universitaria y dentro de la parte de carrera administrativa, ya sea contador o administrador, sabemos lo fundamental que significa un presupuesto, porque de ahí parte todo. Claro. ¿Hacia dónde voy yo a destinar esos recursos? Yo siempre les he dicho, nosotros nos tenemos que ver como una entidad financiera. Y no se diga si son esposos. Ahí es una sociedad. Claro. Y de hecho, bueno, ya en términos legales está la sociedad conyugal y cosas de ese tipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que sentarnos a platicar qué vas a aportar tú, qué vas a aportar tú, de qué manera lo vas a hacer, ¿sí? Tú vas a pagar esto, tú vas a pagar el otro, vamos a poner nuestro dinero aquí, lo vamos a dividir de esta manera, pero no lo hacemos. La verdad es que pocas parejas se sientan, es más, pocas parejas hablan de dinero en el noviazgo. Porque ¿cómo le voy a preguntar cuánto gana? Y luego, pues si vas a vivir con él o te vas a casar con él, tienes que saber cómo gana, cuánto debe. Sí. Me ha tocado historias de mujeres que llegan conmigo y me dicen, no sabía yo que estaba tan endeudado. Porque resulta que se endeudó para la boda, ¿no? Pero no tuvo la confianza de agarrar, sentarse y decir, oye, pues nada más hagamos una boda sencillita, que sea algo familiar, porque no tengo recursos. O vamos a ahorrar un determinado tiempo para poder hacer eso. Claro. ¿Sí? Pero no lo hacemos, no se lo pedimos. Y ojo, chicos, este tip va para ustedes. ¿Sí? Yo siempre les he dicho que cuando salgan a cenar y la persona que los invita paga con tarjeta de crédito, es una bandera roja. ¿Sí? Así de sencillo.
significa que no tiene la liquidez suficiente como para invitarme a cenar. Porque además viene otra parte del crédito. No sabemos hacer uso del crédito. Creemos que una tarjeta de crédito, un préstamo, y sobre todo la tarjeta de crédito, que es el instrumento más común que usamos los mexicanos, es una extensión de El dinero. sueldo. Sí. Creemos que es un ingreso extra. No tengo Con la el tarjeta. tarjetazo. Sí. No sabemos cuánto me cobran de intereses. De verdad, cuando llega gente conmigo, oye, ¿sabes qué? Necesito, ya no puedo, estoy hasta el gorro. Ok, vamos a sentarnos, trae tus estados de cuenta, vamos a revisarlos. Sí. ¿Sabes qué? No sabía yo que esa tarjeta me cobra anualidad. No sabía yo que esa tarjeta El interés. El interés. me cobra ese interés. Pero además, no sabía yo que esta tarjeta me da una tasa de interés mensual de tanto, pero me da una tasa anual de tanto. ¿Por qué? Porque no le estoy considerando las comisiones, no le estoy considerando la anualidad, no le estoy considerando esto. Recientemente, al inicio del año, trabajé con una chica que, por cierto, es de aquí de Querétaro. No, obvio, no voy a decir su nombre por el secreto y la confidencialidad, pero me dice, Connie, no sé qué hacer. Dije, a ver, vamos a revisar. Nos ponemos a revisar números. Más de 10 compras a meses sin intereses. El problema es que hacemos un mal uso del instrumento de crédito. Y esas famosas promociones a meses sin intereses, se nos olvida que al final del mes tengo que pagar una mensualidad. Sí. Y entonces digo, voy y compro a meses sin intereses. Sí, también a meses sin intereses. Por supuesto que también a meses sin intereses. Pues sí, pero suma al final del mes cuántas compras hiciste a meses sin intereses, que va a ser tu mensualidad de lo que vas a pagar. Y se nos olvida, porque compras algo a 12 meses, a 24, y vas en el mes 5 y ya no sabes qué compraste. Correcto. ¿No? Y ese me lleva a otro tema. ¿Y sabes por qué se nos olvida? Porque no llevamos registros. Exacto. Hay una frase en la parte de calidad que dice, aquello que no se mide no se puede mejorar. Si yo no llevo un registro, por eso es la importancia del presupuesto, ¿sí? Si yo no llevo un registro de lo que tengo que gastar y de lo que estoy gastando, pues por supuesto que no voy a ver las desviaciones, no voy a conocer en qué punto me desvié del gasto, ¿sí? No voy a saber justamente ¿Cuál me toca pagar? Sí. Y lo peor del caso es que hay gente que a veces no tiene una, tiene 2, 3... Sí. hasta 5 tarjetas de crédito. Entonces no conozco cuándo son las fechas de corte, no conozco cuándo es la fecha de pago, y entonces se me pueden estar empalmando o puedo tener una tras otra, ¿sí? Pero justamente por eso, porque no manejamos presupuestos. Y de verdad, algo primordial en la parte de poder administrar nosotros nuestras finanzas es el presupuesto. Así de sencillo. ¿De dónde estoy ganando mis ingresos? ¿Sí? A veces hay gente que ni siquiera sabe cuánto gana. Claro. Ni siquiera sabe cuánto gana. Ni siquiera sabe por qué está ganando lo que está ganando. ¿Sí? Entonces, es un detalle muy importante, la verdad, el que nosotros partamos de un presupuesto, partamos de identificar nuestros gastos, ¿sí? Saber qué destino le vamos a dar a cada uno, pero adicional viene la parte después del ahorro. El manejo de la deuda, ¿sí? ¿Cómo voy a manejar la deuda? ¿Cómo voy a hacer para manejarla? Eso es fundamental en la parte financiera. Yo siempre les digo a mis coaches, es como si cualquier empresa grande, sin dar nombres, diga, pues vamos a ver cuánto vendemos este mes. Pues no. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no. Pues vamos a ver si se vende. Sí, no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que en una empresa hay objetivos, hay una medición, hay algo que nos están marcando. No nos dicen, pues ahí nadie se va. ¿Sí? No. Eso es justamente, por eso yo les digo siempre, hay que vernos como un ente económico y tratarnos como una persona individual, ¿sí? Si bien no somos una sociedad anónima ni nada por el estilo, salvo que haya pareja, pero si no, hay que tratarnos como esa persona física que debe de saber cuánto tiene que vender, cuánto tiene que generar, pero sobre todo cuánto tiene que tener de utilidad para que sea rentable el negocio.
¿Sí? Porque no lo sabemos. La verdad es que no lo sabemos, no lo hacemos. Tenemos malos hábitos. Y si a eso le sumamos, les repito, esta parte de estos pensamientos y este paradigma que tenemos por la educación que nos han dado nuestros padres. Nuevamente, ojo, no los estoy juzgando porque fue lo que ellos recibieron, ¿sí? Pero si a eso sumamos toda esta parte, pues por supuesto que nosotros no sabemos qué está pasando con nuestro dinero. Así es. Sí. Entonces, espero que en este inter hayan hecho el ejercicio de cuánto ya deberían de haber tenido en ahorros. ¿Verdad? Y fíjate, maestra, que nos has compartido definiciones muy, muy importantes, ¿no? En principio, el tema del presupuesto. Realmente lo escuchamos, pero muy poca gente le da una aplicación real. Y ya es tan básico como tú nos decías, ¿sabes cuánto ganas? ¿Sabes de dónde viene tu ingreso fijo? Y si tienes algún variable, ¿cuánto es al alcance? Y en razón de ello puedas hacer una planeación pues de lo que tiene los gastos mínimos y, como tú bien nos referías, ahora incluir como de manera oportuna el tema del ahorro, que normalmente lo dejamos siempre de lado. Y aquí también dos temas o 2 puntos que también nos has compartido que también son muy importantes. Uno, no le tengas miedo al dinero. Es correcto. Y tampoco le tengas miedo al crédito. Simple y sencillamente aprende a manejar el crédito y con esas oportunidades hasta te beneficias del mismo crédito, ¿no? Así es. Siempre y cuando tengas bien definido tus alcances, tus oportunidades, de dónde estás generando y cuánto estás generando, para que con ello entonces ahora sí puedas hacer esa planificación. Creo que nos quedamos como sociedad en gran parte con la comodidad, ¿no? De que pues es lo que te encuentro hoy en mi cuenta y dale, y dale, y dale. Ya se acabó, y como tú bien nos referías, el tema de la tarjeta de crédito, pues una extensión al sueldo. Pues es desafortunada la intención o el objetivo bajo el cual lo estás manejando, porque al final de cuentas, pues esos créditos se tienen que cubrir. En algún momento se van a tener que cubrir, y si tú por alguna situación, esperamos que no sea lo recurrente, pero tienes alguna situación de salud que no te permita seguir continuando la generación de ingresos, pues ya ni siquiera pudiste solventar ese pasivo. Ahora te vas a inclusive hasta una cartera que te va a limitar el posible uso del dinero ajeno durante varios años, dependiendo de la cantidad de lo que vayas a hacer. Es correcto. Realmente es muy oportuno y muy interesante lo que nos estás preguntando, en lo que nos estás platicando, maestra, y todo empezó por una pregunta, ¿eh? Sí, aquí la entrevistada era usted. Exacto. Yo por eso les dije, no me den cuerda, porque si no ya van a saber. Pero mira, hasta nos dejó callados, yo nomás anotaba y decía, sí es cierto, un checklist. Así soy. Y dentro de esas oportunidades que tú nos platicabas, ¿no? Hay una lista de deseos. Evidentemente sí tenemos tema de realizar los gastos, que son las necesidades, y como tú decías, también te puedes dar el tema del deseo, pero cuando hagas un tema de deseo, hazlo de manera inteligente, un deseo que te va a generar más dinero. Ejemplo, tú nos platicabas la oportunidad del teléfono o la oportunidad de la computadora. Lo mismo te pueden decir, lo mismo te genera un teléfono de tal característica con otro, pero la cuantía o la inversión en el costo es mucho, muy diferente. Sí, pero a lo mejor si tu esquema de trabajo lo requiere, si la computadora que estás realizando también te da esa necesidad, pues no lo veas como un gasto y ni tampoco como un deseo. Es una inversión, porque ese dinero, aunque viene a través de una deuda, estás generando un recurso cotidiano y rutinario que te da la oportunidad de hacer esos pagos mensuales. Entonces también es una oportunidad lógica y racional de decir, y llegando a lo mismo, regresando al tema, no le tengas miedo a la deuda. Pero si tú le vas a pagar tanto, genera por lo menos eso para que te dé la oportunidad de cubrir esa deuda de corto plazo en tus pagos mensuales, pero que no sea tu objetivo nada más pagarlo. Así es. Y ahorita vamos a tratar ese tema de la deuda, porque hay que definir muy bien esta parte de la deuda. Ahorita vamos a platicar un poquito más ampliamente de ese asunto. Toca hacer preguntas, ¿eh? Sí, ya nos tocaba. Pues yo les dije, ustedes pregunten, porque si no, yo les dije, yo me sigo. Sí. No, y realmente es muy interesante, muy oportuno y muy fluida la participación que nos estás ofreciendo, maestra, de verdad, y muy, muy gratos. De hecho, aquí tenemos varios comentarios que ahorita, regresando de nuestro corte, vamos a agradecer a las personas que nos están haciendo favor de seguirnos y de participar aquí en esta señal, porque siempre decimos, es que la mujer es mejor administradora que el hombre. ¿A poco no?
Así es. Uno, en ocasiones, dice, ay, bueno, pues no se dieron cuenta. Pero al final de cuentas dice, bueno, pues como no se dieron cuenta, pero al final de cuentas les beneficiaba, pues entonces no había problema, ¿no? Pero ya vimos que sí hay que poner atención, ser un poquito más alerta en ese tema y pues dejarse guiar también de esa misma forma, ¿no? Bueno, los invitamos a que nos acompañen un pequeño corte y estamos de regreso aquí en su programa Economía de Opción. En un momento regresamos. Continuamos en Economía de Opción. Bueno, pues muchísimas gracias que están aquí con nosotros y bueno, retomando un poquito el tema, vamos a primero agradecer a nuestro equipo que nos acompaña el día de hoy, a Paco Molgado, nuestro floor manager, Denise Sánchez, BTR, Viridiana Santana en audio y a Edith Segura, nuestra productora. Muchísimas gracias y bueno, platicando un poquito y comentando un poquito lo que veníamos, estamos con la maestra Connie Sorcia y bueno, ella nos hablaba sobre esas estrategias justamente para administrar nuestras finanzas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? En el corte anterior, en el episodio anterior platicábamos un poquito sobre hacer nuestro presupuesto, ver realmente en qué gastábamos, cómo lo gastábamos, estas estrategias que podíamos utilizar. Ella nos hablaba un poquito sobre estos streaming que a veces realmente si utilizamos o no. Entonces, en esta parte ella nos platica que, bueno, vamos a platicar sobre justamente de los gastos, ¿no? Que son todos estos gastos que tenemos en nuestra economía o aquellos que nos están impactando y que no nos damos cuenta, ¿no? Muchas veces nosotros decimos, bueno, estos gastitos hormiga, ¿no? Me compro hoy el café y listo, mañana el café, entonces si lo sumamos por 30 días al mes, ¿cuánto nos impacta, no? Entonces ella nos platicaba un poquito sobre cómo podemos darnos cuenta de lo que estamos gastando o en qué podemos gastar. ¿Sale? Pues adelante, Connie, te escuchamos. Gracias. No, y fue un corte comercial interesante porque, bueno, salieron cosas aquí interesantes con los compañeros al estar platicando de esto y me decían, ay, sí, me decían, ya es como hice mi checklist, esto no, estoy haciendo. Entonces, lo interesante de esto es justamente hacer esa conciencia en cómo estoy manejando mi dinero, hacia dónde lo estoy llevando. Sí, no decir que todo es malo, porque en realidad tampoco todo es malo, pero yo siempre he dicho, tenemos que partir de un buen presupuesto. ¿Que nos va a llevar una tarea? Sí, por supuesto que sí. Yo cuando doy mis talleres les digo, debemos de tener nuestro día financiero. Okay. Y si somos esposos, debemos de tener nuestra noche financiera. Así de sencillo. Una copita de vino, una botanita, pero el tema a tratar son las finanzas. Así de sencillo, ¿sí? Ver qué estamos haciendo con nuestro dinero, hacia dónde queremos ir. Es importante nuevamente que nosotros establezcamos también objetivos a corto, a mediano y a largo plazo, porque de eso va a depender justamente cómo tenemos que tener nuestro ahorro. Recientemente también me mandaba un mensaje una chica y me dice, oye, Connie, tú que estás en esto, dime en dónde puedo invertir para que mi dinero gane. Yo, ok, ¿ya conoces tu perfil de inversionista? ¿Ya sabes qué perfil tienes? ¿Sí? ¿Eres una persona conservadora o eres una persona muy agresiva que estás dispuesto a irte como a esas grandes ligas, ¿sí? A ganar más rendimiento, pero ¿a qué nivel de estrés? Claro. O dices, no, ¿sabes qué? Yo prefiero que mi dinerito esté seguro aunque gane poquito, ¿sí? Entonces, tenemos que partir de eso, cosa que tampoco no conocemos. Ah, pero si llega alguien y nos ofrece la flor de la abundancia, ahí vamos. Si llega la vecinita y nos ofrece la tanda, ahí vamos. El asunto es, ¿qué gana mi dinero en la tanda? No gana absolutamente nada. Incluso está en riesgo, porque donde se vaya una de las vecinitas, ya estuvo que se desacompletó la tanda y probablemente yo perdí parte de mi dinero, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar a conocer esta parte que existe y además ya está a la vista de todos. Yo siempre les digo, si no quieres tener un taller, si no quieres llegar a un taller, si no quieres llegar a una sesión de coaching, ve allá afuera, en internet, en YouTube, hay muchos videos ya de cómo administrar tus finanzas, de cómo hacer un presupuesto, de cómo invertir, en dónde invertir. Si no tienes ahorita incluso el recurso o si no lo quieres hacer, también hay gente muy autodidacta que lo hace, pero hazlo, empieza a ponerle un orden a tu dinero, empieza a saber hacia dónde se va, empieza a saber qué estás haciendo con tu dinero. Hablando ahorita del crédito, el crédito, la verdad, es
bueno, no es que sea malo. El asunto es cómo manejamos el crédito. Hay dos tipos de deuda, la deuda mala y la deuda buena. ¿Sí? La deuda mala es ir a cenar y pagar la cena con una tarjeta de crédito. Perdón por lo que voy a decir, pero ¿en qué tiempo desechamos esa cena? ¿Y ya nos endrogamos por una cena o por una comida? Más sin en cambio, comentabas antes de irnos al corte, que a lo mejor sí me puedo endrogar por algo que me es útil, como puede ser una computadora, porque a lo mejor esa es una herramienta de mi trabajo. Y efectivamente, en lugar de un gasto, se convierte en una inversión. Cambia de rubro. Pero si yo la voy a comprar para solamente estar jugando y estar en los jueguitos, pues lamentablemente se convierte en un gasto. Entonces, cuando nosotros empezamos a identificar y a darle un destino al gasto, entonces podemos empezarlo a cambiar de rubro. De estar en el gasto se puede pasar a la inversión. ¿Sí? La verdad es que hoy por hoy tener una casa es un gasto. Si bien algunos analistas nos dicen que es una inversión, es un gasto. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar mantenimiento, porque tenemos que impermeabilizar, porque tenemos que pintarla. ¿Sí? Sí, claro, es una inversión. Y con el paso del tiempo va ganando plusvalía. Pero tenemos que sentarnos al momento de decidir comprar una casa y presupuestar esos gastos. El pago del predial, el pago del mantenimiento, cada cuándo lo voy a hacer, en qué tiempo. Si voy a comprar un coche, ¿cuántas personas afuera no vemos que no tienen asegurados sus coches? Porque no contemplaron ese gasto. ¿Sí? Y es imprescindible. Si bien es un gasto para el coche, pero es imprescindible. ¿Qué pasa cuando hay algún accidente? Entonces el gasto nos sale mucho mayor a la hora de reparar esa unidad. ¿Sí? Entonces es importante darle un orden. Tenemos que partir de un presupuesto. La parte del crédito. Ya dijimos, hay deudas buenas y hay deudas malas. La deuda que voy a adquirir, ¿me va a redituar un ingreso? ¿Me va a hacer que se pague esa misma deuda? Es una deuda buena, adelante. Lo puedo hacer sin ningún problema. Pero si lo único que me va a generar es un gasto, yo te pediría que lo pienses 2 veces. Si realmente es necesario hacerlo. Si es un gasto necesario, pues bueno, y lo tienes que hacer, pues a lo mejor nada más presupuéstalo. ¿Cuántas veces, a veces, tenemos la oportunidad de hacerlo, de pagarlo de contado y no lo hacemos? Yo les digo, ¿para qué te estás quemando el dinero y después te va a generar un interés? Un crédito, y más el de la tarjeta de crédito, es un crédito caro, es un dinero caro, más bien. Si ya lo tienes, págalo. Listo. Alguna gente dice, bueno, es que lo ocupo de apalancamiento. Sí, si bien el crédito es un sistema de apalancamiento que me puede ayudar a mí algunas cosas, pero tiene que estar bien identificado. Nuevamente, ¿qué hace una empresa para crecer? ¿Sí? Pues a lo mejor allegarse de recursos externos para poder, ¿cómo se llama? Expandirse más, ¿no? A lo mejor comprar una flotilla, a lo mejor irse a poner una sucursal en otro lado, ¿sí? A lo mejor traer más inventario y requiere de esos recursos. Pero ese dinero le va a generar justamente para pagarlo. Pues lo mismo lo tengo que ver hacia mi persona, ¿sí? Si me voy a endrogar, ¿por qué me voy a endrogar? ¿Cuál es la finalidad de ese crédito? ¿En qué tiempo lo voy a pagar? ¿Cómo lo voy a pagar? ¿De qué manera va a salir ese dinero? ¿Me va a costar caro? O sea, ¿va a ser un dinero caro? ¿O definitivamente no va a ser caro? ¿Qué pasa si en lugar de irme a los 12 meses sin intereses, llego con la persona y hago una negociación de tal manera que obtenga yo un descuento? Claro. Y en lugar de pagar intereses, pago acá, a menos que ese dinero que te van a dar en descuento, ¿sí? Y decidas financiarlo, es porque lo vas a usar para otra cosa. Exacto. Pero muchas veces no lo hacemos, no nos sentamos a analizar eso, no nos sentamos a arrastrar el lápiz como nosotros decimos. Por eso les digo, es importante, debemos de tener nuestro día financiero. ¿Sí? Debemos de anotar todos y cada uno de nuestros gastos para saber hacia dónde se nos está yendo el dinero. Tú decías, los famosos gastos hormiga. Hay un estudio en el cual alrededor de
unos 18 a 24 mil pesos mensuales se le va a una persona en gastos hormiga. Yo les digo, con eso puedes tener una muy buena inversión. Hablabas hace un momentito de una parte importante. Hay que poner nuestro dinero a invertir. Ese famoso concepto de generar ingresos pasivos viene justamente de eso, de ese dinero ponerlo a trabajar y que cuando tú estés durmiendo esté generando rendimientos. El detalle es que de verdad no lo hacemos. O sea, nuevamente, falta de cultura, falta de hábitos, falta de conocimiento. Porque a veces también ante la falta del conocimiento vamos e invertimos en instrumentos que no son los adecuados. Nuevamente, que no son ni siquiera acorde a mi perfil. ¿Sí? Y entonces al rato ya estamos llorando porque ya perdimos dinero, ¿no? Sí. Mucha gente llegan y les ofrecen los grandes instrumentos y de verdad yo he sabido de gente que vende literalmente su casa porque de la noche a la mañana se van a hacer millonarios y solamente, oh sorpresa, no es así. Entonces, si partimos de nuestro presupuesto, si partimos de identificar nuestros gastos, cuáles son los gastos esenciales, cuáles son los gastos no esenciales, incluso dentro del mismo presupuesto yo identifico cuándo me voy a ir de vacaciones, ¿sí? Cuándo me voy a ir a tomar el café, cuándo me voy a ir al cine, porque no está mal, o sea, no tengo por qué estar peleada con mi dinero, pero tengo que darle un orden, una estructura, ¿sí? Hacia dónde quiero. Incluso lo voy a disfrutar muchísimo más. Yo les voy a platicar aquí un paréntesis y justamente de eso nació que yo fuera el coach, porque como bien saben, soy contador público y yo decía, bueno, pues yo manejo muy bien las finanzas de otras personas, las mías. ¿Sí? Sí. Y uno de mis sueños era conocer Disney, ¿no? Como buena niña, ir a Disney, las princesas y demás, ¿no? Se presenta la oportunidad de ir a Disney, algo no planeado. Y me encantó porque al final de la sección anterior tú decías planificar. Y efectivamente ese es un punto primordial, la planificación. Se presenta la oportunidad, dije yo me voy. O sea, en mi vida, aparte yo soy muy analítica como buena contadora, en mi vida yo había soñado ir, pero fue el viaje que menos disfruté. Porque, obvio, me endrogué, salí con deuda, pagaba yo con tarjeta de crédito, hagan ¿cómo se llama? Hagan la conversión. Del tipo de cambio. Exactamente, entonces cada vez que yo pagaba algo, aquí se me hacía un hueco. Y empieza uno a sumar y a restar y dices, ¿y en qué momento estaba yo disfrutando los parques? ¿Sí? ¿Por qué? Porque efectivamente no lo hice de manera planeada. Y la mayoría de las personas somos así. Ya salió un viaje, vámonos, no importa. Y la verdad es que una de las deudas malas es irnos de viaje, pagarlo a 12 meses sin intereses, estar todo un año pagando el viaje, ¿sí? Y disfrutarlo solamente una semana, 15 días. Ahora, si lo haces con anticipación, si lo haces con una buena planeación, si pagas tu viaje, porque sí hay empresas, hay agencias de viaje que te dan esa oportunidad de irlo pagando, pero lo vas haciendo de esa manera, se disfruta de una manera diferente. Pero nuevamente, tiene que ver con la planeación. Pero aquí hay una parte importante. Creo que no nos gusta usar el término presupuesto porque sentimos que es una restricción. Una limitación, sí. Es correcto, ¿sí? Cuando nosotros oímos la palabra presupuesto decimos, ya nos van a cortar, ya no puedo gastar, ¿sí? Es más, llegamos a una empresa, no, pues no me puedo salir del presupuesto. Y yo siempre les recomiendo, no uses la palabra presupuesto. Ponle plan financiero, ponle mi objetivo, ponle mi monitor financiero, ponle el nombre que quieras, pero empiézalo a hacer, empiézalo a llevar. Ahora, no necesitas las grandes cosas, puedes tener tu libretita, puedes anotar, hoy gasté tanto, en esto, al final del día estos fueron mis gastos. No, pues no era necesario.
Bueno, ya quedó, está bien. Por hoy. Solo por hoy. Exactamente, lo tengo que tener en cuenta para la siguiente. Pero no lo hacemos. La verdad es que no lo hacemos. Nadie lo hacemos. Nadie nos sentamos. Más aún, ni siquiera nos sentamos a revisar nuestro estado de cuenta. Yo te preguntaría a ti, ¿tienes cobro de comisiones? Seguramente sí, y no me he dado cuenta. Seguramente sí, porque hoy en día si no tienes el saldo promedio, si te excedes de las operaciones o de si internet. no compras, ¿no? Que te piden una compra al mes y hay veces que a veces que a mí se me olvida. Sí, y estás pagando una comisión. Y de verdad, cuando lo anualizamos, nos damos cuenta del impacto económico que eso tuvo en nuestra cartera. Yo incluso a veces les digo, puede ser el costo de una consulta médica. ¿Sí? Ese cobro de tu comisión, que no lo anualizaste, puede ser el costo de una consulta médica. Puede ser que te hubieras ido a una tarde de cine y lo hubieras disfrutado muy bien. Pero claro, queremos hacer todo sin tener ese control. Y entonces vamos por la vida peleándonos con la vida porque decimos no tener dinero, decimos que la vida es cara, decimos que no me alcanza, decimos que cómo es posible, ¿sí? Y tenemos una serie de quejas y de quejas, pero no nos hemos puesto a realmente nosotros analizar qué estamos haciendo con nuestro dinero, cómo lo estamos manejando y además hacia dónde lo estamos llevando, ¿sí? No lo hacemos, la verdad es que nadie lo hace. Muy pocas las gentes que sí se sientan y dicen, no, yo sí sé cuánto estoy gastando de energía al año. Hace un momentito en el corte hablábamos y decíamos, bueno, pues es que sí, si ya me empiezo a ver ese asunto de las aplicaciones de streaming, pues sí, puede que reduzca el consumo de luz. Ok, ya encontramos un beneficio, ¿sí? Que reduzca muy probablemente el pago del internet, porque a lo mejor sí me excedo en el consumo de megas y demás. Ok, ya estamos encontrando otro beneficio. ¿Sí? Y así sucesivamente nos vamos haciendo este tipo de cosas. Entonces, debemos de partir de mi presupuesto o de mi plan familiar o de mi plan financiero o de mi monitor financiero. Debemos identificar nuestros gastos, ¿sí? Cuáles son los indispensables, cuáles son los deseos. Debemos ver la deuda, en qué o por qué y para qué me voy a endeudar, si es que lo voy a hacer, si esa deuda es mala, si esa deuda es buena. Y debemos considerar el ahorro. Después del ahorro viene la inversión. Y yo a veces les digo, bueno, si no te quieres meter en asuntos de inversiones porque dices, no sé cómo le voy a hacer, que la bolsa, que no sé qué, hay otros instrumentos para invertir que no necesariamente es la bolsa, ¿sí? Y dentro de esto podemos hablar de los CETES, que es el instrumento más seguro que hay en México, y el que no me lleva mayor esfuerzo en la cuestión de hacer una inversión, y desde la cual puedo iniciar de 100 pesos. Claro. Así de sencillo. ¿Sí? Pues sí. Sí, desde las mismas aplicaciones cada vez están más al alcance, hay más seguridad en ese manejo de ese recurso, tú puedes poner el límite hasta dónde quieres invertir, en qué periodicidad, y como tú bien decías hace ratito, Connie, no es realmente hasta que junte 10,000 pesos voy a invertir, no, tengo, como tú decías ahorita, tengo estos 100 y con estos 100 empiezo, la próxima semana tengo otros 100, de esos 100 que tenía, increméntale otros 100, empiezas a hacer una cultura, un hábito como tal, y yo creo que eso es realmente lo que necesitamos como sociedad, ¿no, Connie? En el sentido de que cambiar el chip realmente a conceptualizarlo bajo el escenario de que es necesaria un desarrollo de una planeación financiera, pero individual. Y el tema de desarrollo de planeación financiera individual pues nos va a llevar a obtener resultados colectivos sumamente importantes. Decíamos hace ratito, si yo me pongo en orden de manera individual, pongo en orden a mi familia. Al poner en orden a mi familia, se puso el de mi hermano, el de mi hermana, el de mi vecino, el de mis papás. Bueno, ya empezamos a hacer una colectividad, un núcleo un poquito más fuerte, más estable, y bajo ese mismo escenario, pues entonces empezamos a generar y a compartir esas situaciones. Que el día de hoy lo interesante y lo productivo sería, pues,
pues transferir esa información o ese conocimiento a las generaciones nuevas, ¿no? A los más pequeños, porque pues ellos no van a tener nunca el concepto de la limitación. Ellos, ¿habrá presupuesto? ¿No habrá presupuesto? Ellos quieren. Exacto. Sí, ellos necesitan. ¿no? Y entonces, bajo ese esquema, pues tratar de compartir esas mismas necesidades y esos beneficios que se dan de manera particular y de manera individual, y que en conjunto pues nos dan un mejor planteamiento. Como tú decías hace ratito, el ejemplo del viaje a Disney, pues imagínate que el viaje a Disney sea con la familia, pero que lleves ese concepto de no llevar tanta limitación, porque ya traes un proyecto de un presupuesto para poder invertir en ese viaje, ¿no? Es correcto. Entonces realmente es importante. Bueno, ya casi vamos a terminar este bloque, y antes de terminar, sí, me gustaría muchos agradecimientos. La verdad es que muy interesante. Yo creo que nos hace falta como continuar o la continuación de este tema. Pero bueno, primero queremos agradecerles a todos los que nos acompañaron a lo largo del programa: Arturo Ledesma, Alejandro Jaramillo, Arturo del Corral, Alejandro Paredes, Maritza Costa, Sergio Ledesma, la comunidad de estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro, José Antonio Ugalde, Berta Alicia Vargas, Wendy Orozco y Laura Carrión. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, más que al público las preguntas, yo sé que hay muchas cosas, pero bueno, muchas vamos a tratar de compartirlas con nuestra invitada. Y también me gustaría, Connie, que nos dieras tus redes, dónde podemos localizarte, si hay alguien que yo creo que a todos nos dejaste como muy impactados, y sobre todo nos abriste los ojos, ¿no? En esa parte que nosotros sí sabemos que existe, sí decimos sí la tarjeta de crédito pago, pero ¿qué me implica, no? Tengo que saber utilizar, como bien dicen, ese instrumento. Entonces, bueno, si nos pudieras compartir un poquito pues de tus redes, dónde podemos encontrarte, y bueno, yo creo que pues hacerte la invitación a que podamos continuar con otro tema, a lo mejor y agarramos un cachito y lo desarrollamos, porque realmente es muy amplio. ¿Dónde podemos encontrar? Ok, bueno, pues como las redes sociales es lo de hoy, pues me encuentran en Facebook, en Instagram y en LinkedIn como Connie Sorcia Finanzas. Ahí me pueden mandar un mensaje si ustedes necesitan algo para que yo les pueda guiar y llevar a la parte de ordenar sus finanzas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes también. Nos vemos la próxima semana. Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión.